Bien, en este segundo video, como ya tengo claro de lo que tengo que hablar, ¿verdad? Se me ocurrió ponerle el ser trans, un camino difícil. Y sí, en realidad es un camino difícil, entonces, discúlpenme las interrupciones como la tosidita y esas cosas, no tengo planeado editar los videos, quiero que me vean tal cual soy. Entonces, camino difícil. Bueno, para mí sí fue muy difícil porque cuando a mí se me ocurrió cambiar mi identidad, al menos mi apariencia, fue hace 33 años donde las cosas estaban color de hormiga. Entonces, no era bien visto, ya les dije en el video pasado, éramos excluidas, rechazadas, no nos aceptaban, no nos querían en ningún lugar. Hubo quienes pues intentamos hasta arrancarnos la vida de jovencitas y es lastimoso que seres humanos tengamos que vivir bajo estas condiciones y todo por emprender el camino de tu verdadero ser. Fíjense qué curioso, ahora en las clases de psicología estaba yo estudiando la personalidad y la sociedad. Entonces hay muchos autores que dicen que la sociedad es la que indica o la que manda o la que gobierna sobre nosotros y sobre nuestra manera de ser, de vivir, de pensar y de actuar. O sea, que nosotros formamos nuestra personalidad a través de la sociedad, a lo cual difiero. Que sean teorías que estén explícitas y que estén escritas en la psicología no quiere decir que no puedan refutarse un día y no quiere decir que puedan cambiarse. Todo en este planeta es cambiante, todo se mueve, nada es estático, entonces todo puede cambiar. Entonces yo fui la única persona en mi clase que dije lo contrario. ¿Por qué dije lo contrario? Porque digo yo, bueno, al menos yo crecí en un hogar católico, ¿verdad? Con una madre que no le agradaba la transexualidad de ninguna manera, con un padre que menos le agradaba todo esto. La gente de antes, como mi papá y mi mamá, pues eran personas que no habían estudiado mucho o que no les tocó la fortuna más bien de estudiar mucho. Mi papá contaba solamente con primero de primaria y mi mamá con la primaria terminada, pero pues dieron lo que tenían al alcance. Anteriormente la educación era muy recia, nos educaban a punta de golpes, no había otra manera de educarnos, incluso en la escuela los maestros nos aventaban el borrador o nos daban reglazos en las manos o te hincaban en el patio con fichas en las rodillas y con unos libros en las manos así en pleno solazo. Entonces no eran castigos, eran tormentos, pero pues así era la educación de ese entonces y todavía las generaciones anteriores a la mía, como mi mamá y a mi papá, todavía me platicaban que había sido todavía mucho más estricto. Entonces, cuando a mí se me ocurrió comenzar a transformarme, pues lógico, te topas con el rechazo de todo mundo, con el riesgo de perder hasta tu familia, con el riesgo de perder a tus amigos, con el riesgo de perderlo todo. En mi caso particular, yo tuve suerte, me tocó quedarme en mi familia, pero sí perdí a la mayoría de los amigos que tenía yo en aquel entonces. De todos los amigos que yo tenía en aquel entonces, solo me quedaron dos y son amistades que conservo hasta la fecha. Son amistades de más de 30 años, creo que 36 años, sí, como unos 36 años tendremos de conocernos y siguen siendo amigos míos hasta la fecha. Entonces, personas que para su tiempo también eran adelantadas, o sea, éramos los raros. ¿Y por qué los raros? Pues porque no pertenecemos a esa normalidad, vuelvo a repetir lo mismo, a esa sociedad que tienes. A mí no me gusta decir normalidad, me gusta decir normatividad. O sea, vivimos o sea, normalizados, o sea, bajo unas reglas, tanto sociales como políticas, como culturales, como religiosas,
que rigen nuestra manera de formarnos, pero no es que nos tengamos que formar así. La mayoría de la gente se forma acorde a la sociedad, a la cultura y a la religión por no tener broncas, por miedo, por temor al rechazo, por temor a quedar solos, por temor a perderlo todo. Entonces mucha gente se quedó en el llamado closet, encerrados ahí, ocultos a ojos de la sociedad, porque muy pocos tuvimos el valor de expresar al mundo lo que realmente somos. Entonces, los heterosexuales, que ya quedamos en que se les llama cisgénero, entonces, a mí no vengan y me quieran contar las muelas y decirme que viven muy correctamente, porque todo el mundo sabemos que no. Vivimos en una sociedad de doble moral. Y las transexuales nos enteramos de eso, porque nosotras somos las que conocemos la realidad del comportamiento sexual de la colonia en la que vivimos, porque somos acosadas constantemente sexualmente por un sinfín de personas, casados, no casados, con hijos, sin hijos, y con unos gustos de prácticas sexuales extraños. Espero que me dé a entender. Pero después los ve uno en la calle con su familia y con sus hijos, ¿verdad? Y ellos son los correctos. Yo sigo siendo la rara, yo sigo siendo la excluida, yo sigo siendo la que no encajo en la sociedad porque no desarrollé una personalidad que encajara en la sociedad, que encajara en la religión, que encajara en la culturabilidad para poder llevar una vida normal y poder ser aceptado, poder vivir con una familia, poderme desarrollar en la sociedad, en la cultura y en la religión, aunque a escondidas mi vida sea totalmente otra, que es una realidad que se vive y no solo en México. Entonces, el camino difícil lo tenemos nosotras las transexuales. Los hombres casados que gustan de nosotras y que a escondidas de la sociedad, de la religión y de la cultura vienen y hacen sus cositas, ellos están bien, siempre y cuando nadie se entere. Pero si nos paras a los dos afuera, yo soy la rara, yo soy la que estoy mal, yo soy la antisocial, yo soy la que no encajo, yo soy la que estoy mal. Pero esa persona que lleva una doble vida arrastrando a una mujer y a unos hijos, esa persona está bien. Está bien, para mí estoy bien yo, que yo sí tuve el valor de mostrarme tal cual soy, de no afectar a una mujer, de no afectar a unos hijos, de afrontar la vida sola hasta la fecha, de tratar de llevar una vida productiva hasta la fecha, a pesar de mi condición y de que se me fueron negados durante muchos años todos mis derechos, supe salir adelante y supe hacer las cosas, pero gracias a mí, no gracias a ustedes. Así es que nosotros no les debemos nada, al contrario, ustedes como sociedad a nosotros nos deben mucho, porque esos 30 años de marginación a mí nadie me los regresa. 30 años de mi vida, de vivir marginada, rechazada, señalada, maltratada, a mí nadie me va a regresar ese tiempo. No les guardo rencor, ni les guardo odio, ni mucho menos. Trato de hacer y de llevar mi vida como mejor me conviene. Sigo estudiando, sigo preparándome, sigo resiliente, sigo luchando con mi vida, sigo luchando con mis fantasmas como toda la gente,
sigo luchando con mi lado malo, con mi lado bueno, estamos en esa lucha constante, pero soy una ciudadana productiva, soy una ciudadana que estudia, que se prepara, que trata de llevar una vida buena, pero no para la sociedad, sino una buena vida para mí, donde yo me sienta feliz, cómoda y me pueda realizar de acuerdo a la personalidad que yo formé. Porque si yo hubiera dejado mi personalidad en sus manos, ahorita sería yo todo lo contrario de lo que soy. Viviría sufriendo, viviría en frustración, viviría en neurosis, viviría con ataques de ira constante. Por eso la mayoría de la gente en la calle no sonríe. Por eso la mayoría de la gente en la calle trae sujeta, trae su cara de donde se les nota que no son felices. ¿Por qué? Porque por llevar esa sociedad, yo les llamo borregos, ¿verdad? Sin ofender, yo les llamo borregos. O les llamo changos lampiños sin cola. ¿Por qué? Porque así se me figuran. Entonces, se quejan del tráfico y todos andan en un coche donde caben 4 o 5 pasajeros y les venden un aparato para 4 o 5 pasajeros y anda un changuito por aparato, por carro. Y luego, es que hay mucho tráfico. No, si bajaras a 5 changuitos de su carro y a los metieras todos a uno solo y los otros 4 los dejaras estacionados, no habría tráfico, pero han agarrado el coche como un estatus de valor. Si tengo carro valgo, si no tengo carro no valgo, si ando en camión soy pobre y si ando trepado en un coche tengo valor. Eso es vivir como una sociedad pensante y coherente. Se quejan de la contaminación, se quejan del calor, se quejan de todo, pero no hacen nada como sociedad. Es decir, su sociedad no ha funcionado durante muchos años, mientras que nuestra sociedad o asociación o comunidad, como le quieran llamar, me refiero a la comunidad LGBTIQ+. Nosotros como comunidad hemos ido avanzando poco a poco a través de los años en el rescatar nuestros derechos y en el vivir dignamente. Y nos ha costado años de lucha con muy buenos resultados. Por fin somos libres. Por fin podemos vivir en paz y no tengo que crear una falsa personalidad que coincida con una sociedad y que no coincida con mi manera de ser, de pensar, de vivir y de actuar. Ni quiero ni pretendo hacerlo. Soy una sobreviviente de todas las transexuales que en la lucha perdieron la vida por nuestros derechos. Y no estoy hablando solamente de México, estoy hablando de todas las transexuales a nivel mundial que han muerto por abrirnos pasos a nosotras, así como nosotras levantamos la voz para abrirle el paso a las que vienen detrás. No es que nosotros quiéramos que sus hijos se transexualicen o que crezcan bajo nuestra cultura o que crezcan bajo nuestros ideales. Entonces, la educación que ustedes les están dando a sus hijos no es una educación firme, no es una educación fundamentada, no es una educación bien basada, no es una educación fuerte, concisa. No, ahora resulta que si yo llego y les expongo mi manera de ser, ya el niño se hizo transexual. Óiganme, pues si los ponen a ver películas de asesinatos, los videojuegos están llenos de asesinatos, el reggaetón, eso prácticamente es sexo explícito al bailar. Y eso sí les enseñan y eso no les preocupa. Eso no les preocupa. La violencia intrafamiliar que se sigue dando, las violaciones que se siguen dando a niños, la pederastía que todo mundo lo sabe y que nunca han hecho nada por combatirla.
la explotación infantil, la pornografía infantil. Eso es lo que debería de preocuparles como sociedad. No que al niño se le vaya a contagiar mis ideales. No que al niño se le vaya a contagiar lo que yo soy. Lo que yo soy es cuestión mía. Y créanmelo, créanmelo, el camino de una transexual es tan difícil que no se lo deseo a nadie. Así es que les dejo esa reflexión, estudienlo un poquito, vean el video, si es que les agrada, si no, pásenlo de largo. Nos vemos pronto, hasta luego. Marta Silva se despide de ustedes.